El descubrimiento del café en Etiopía es una historia envuelta en la bruma de la leyenda y la tradición, que se remonta a siglos atrás. La narrativa popular cuenta que el café fue descubierto en la región de Kaffa, ubicada en el suroeste de Etiopía, alrededor del siglo IX. La leyenda más comúnmente aceptada involucra a un joven pastor llamado Kaldi. Kaldi cuidaba su rebaño de cabras en las colinas de Kaffa y notó un comportamiento inusual en sus animales después de que consumieran las bayas de un arbusto desconocido. Las cabras se volvieron particularmente enérgicas y vivaces, saltando y corriendo con alegría. Intrigado por este comportamiento, Kaldi decidió probar las bayas por sí mismo y experimentó una sensación de energía renovada. Kaldi compartió su hallazgo con un monje local, quien, en lugar de desecharlo, vio un potencial en las bayas para mantenerse despierto durante las largas horas de oración. El monje utilizó las bayas para hacer una infusión y descubrió que le ayudaba a mantenerse alerta y concentrado durante la meditación. A medida que se difundió la noticia sobre las propiedades estimulantes de las bayas, otros monjes y miembros de la comunidad comenzaron a utilizarlas de manera similar. La noticia de esta bendición se extendió a lo largo de la región, y el consumo de las bayas se convirtió en una práctica común. Este descubrimiento inicial de las bayas de café y sus efectos estimulantes sentó las bases para la propagación de su consumo y eventualmente la difusión del café por todo el mundo. Si bien esta narrativa es una leyenda, es una historia encantadora que destaca el humilde origen del café en Etiopía y cómo, con el tiempo, esta bebida se convirtió en una de las más populares y apreciadas en todo el mundo. La expansión del café a la península arábiga en el siglo XV marcó un hito crucial en la historia de esta popular bebida. La introducción del café en esta región desempeñó un papel fundamental en la evolución de su consumo y cultura. En el siglo XV, el café comenzó a propagarse desde Etiopía a la península arábiga, específicamente a la región que hoy comprende Yemen. El comercio de las semillas de café y su cultivo se convirtieron en parte integral de la economía y la cultura de la península arábiga. La bebida preparada a partir de estas semillas se llamó agua, que en árabe significa vino. El consumo de café se arraigó rápidamente en la cultura de la península arábiga. Las cafeterías, conocidas como abekane, se convirtieron en lugares de encuentro social y discusión. Aquí, la gente se reunía para disfrutar de la bebida, compartir historias, discutir asuntos políticos y sociales, e incluso escuchar música. Estas casas de café se convirtieron en centros de vida social y actividad intelectual. A medida que el comercio del café crecía, Yemen se convirtió en un importante exportador de café a otros países. Las semillas de café se exportaban a Persia, Egipto y Siria, extendiendo aún más la influencia de esta bebida estimulante en la región. El cultivo y la producción de café en Yemen eran inicialmente un monopolio estatal, y las semillas de café se exportaban en secreto para mantener el control sobre la oferta. Sin embargo, eventualmente, los comerciantes árabes contrabandearon semillas de café fuera de la región, llevando el cultivo de café a lugares como la India, Java, Indonesia, y Ceilán, Sri Lanka. Esto marcó el comienzo de la expansión global del café. Los primeros cafés, o abekane, surgieron en el mundo islámico en el siglo XVI, específicamente en las ciudades de la Meca y el Cairo. Estos establecimientos marcaron el inicio de una tendencia que revolucionaría la forma en que la gente socializaba y compartía conocimientos en el mundo islámico. El papel de los cafés en el mundo islámico fue multifacético. No solo se servía café, sino que también ofrecían un espacio para la interacción social, la discusión y el debate. En un momento en que la cultura islámica era fuertemente influenciada por la religión, los cafés proporcionaron un lugar neutral donde la gente podía reunirse para hablar sobre una variedad de temas, desde política y filosofía hasta arte y literatura. Estos primeros cafés solían ser pequeños establecimientos con una decoración exótica, a menudo con hermosas alfombras, cojines y muebles ornamentados. Los clientes se reunían en estos lugares para disfrutar del café, escuchar música, jugar a juegos de mesa y participar en discusiones animadas. La atmósfera acogedora y la conversación intelectual atrajeron a académicos, artistas, comerciantes y personas de todas las clases sociales. A medida que la popularidad de los cafés crecía, comenzaron a aparecer en otras ciudades del mundo islámico,
como Estambul y Bagdad. Los cafés se convirtieron en verdaderos centros de cultura e interacción social, y su influencia se extendió a través de las rutas comerciales y culturales. El surgimiento de los cafés en el mundo islámico fue un precursor de las casas de café europeas que surgirían más tarde en el siglo XVII. La idea de proporcionar un lugar para la socialización, la discusión y la relajación se mantuvo, y los cafés se convirtieron en una parte importante de la vida cotidiana en muchas partes del mundo. La introducción del café en Europa se produjo en el siglo XVII, inicialmente a través de las ciudades portuarias como Venecia. A medida que los comerciantes europeos establecían relaciones comerciales con el mundo islámico y África. Aunque los europeos ya tenían conocimiento del café a través de las historias de viajeros y comerciantes, la bebida no se volvió común en Europa hasta que se establecieron las primeras casas de café en el continente. La primera casa de café europea se abrió en Venecia en 1645, y pronto aparecieron establecimientos similares en otras ciudades como Londres, París y Ámsterdam. Estos lugares se inspiraron en las cafeterías del mundo islámico y se convirtieron en centros de actividad social e intelectual. La bebida, conocida como café en Europa, se preparaba de manera similar a la agua árabe, mezclando granos tostados y molidos con agua caliente. Los primeros cafés europeos a menudo eran frecuentados por intelectuales, escritores, artistas y comerciantes, y se convirtieron en puntos de encuentro para la discusión de temas de actualidad y la creación literaria y artística. Las conversaciones en estos establecimientos iban desde política y filosofía hasta literatura y ciencia, lo que fomentó un ambiente intelectual y cosmopolita. A medida que se popularizó el café en Europa, surgieron algunas preocupaciones y controversias. Algunas personas temían que el café fuera una bebida exótica y musulmana que amenazaba la moral y la salud pública. Se difundieron rumores sobre efectos negativos, pero con el tiempo, estas preocupaciones disminuyeron a medida que el café se consolidaba como parte de la vida cotidiana. La expansión del café en Europa no solo revolucionó la forma en que la gente socializaba, sino que también influyó en las prácticas culinarias, dando lugar a la creación de repostería y postres que se complementaban perfectamente con el café, como los croissants en Francia o los pasteles en Viena. El auge de las casas de café en Europa, que tuvo lugar durante los siglos XVII y XVIII, marcó un cambio significativo en la cultura y las costumbres sociales del continente. Estos establecimientos se convirtieron en centros de actividad, intelectualidad y socialización, desempeñando un papel fundamental en la vida cotidiana de la época. El primer café europeo, abierto en Venecia en 1645, sentó las bases para una tendencia que se propagó por toda Europa. París, Londres, Ámsterdam y otras ciudades europeas pronto siguieron el ejemplo. Estas casas de café eran lugares donde la gente se reunía para disfrutar del café recién preparado, que se había convertido en una bebida muy popular. Lo que hizo que las casas de café fueran únicas fue su ambiente acogedor e intelectual. Los clientes, que incluían a escritores, filósofos, artistas, comerciantes y ciudadanos comunes, se reunían en estos lugares para debatir sobre una amplia variedad de temas, desde política y filosofía hasta literatura y ciencia. Las conversaciones en los cafés eran conocidas por ser estimulantes y animadas, y se convirtieron en caldo de cultivo para nuevas ideas y movimientos intelectuales. A medida que se expandían las casas de café, se convirtieron en centros culturales y sociales. Los establecimientos a menudo tenían decoraciones extravagantes, como cojines, alfombras y muebles ornamentados, creando un ambiente propicio para la socialización y la relajación. Además del café, se servían otros productos, como pasteles y repostería, que complementaban perfectamente la bebida. El auge de las casas de café también contribuyó a la popularización de la prensa escrita y la difusión de noticias y literatura. Muchos cafés tenían sus propias colecciones de periódicos y revistas, lo que fomentaba la lectura y la discusión entre los clientes. Sin embargo, no todo fueron rosas para las casas de café. En algunos lugares, surgieron preocupaciones sobre los efectos del café en la moral y la salud pública, lo que llevó a la imposición de restricciones y reglamentaciones. A pesar de estas controversias, el auge de las casas de café continuó. La propagación del cultivo del café fuera de su tierra natal,
Etiopía, comenzó en el siglo XVII y se convirtió en un fenómeno global que cambió las economías y las culturas de muchas regiones alrededor del mundo. El cultivo del café se extendió primero desde Etiopía a la península arábiga, específicamente a Yemen, a mediados del siglo XV. Los comerciantes árabes llevaron consigo las semillas del café y se establecieron en esta región, donde se dieron cuenta del potencial económico y cultural de la planta. Yemen se convirtió en uno de los primeros países en cultivar café de manera comercial, y desde allí, el café se exportó a otras partes del mundo islámico, incluyendo Persia, Siria y Egipto. La expansión del cultivo del café en el mundo islámico fue seguida por un evento significativo, la introducción del café en Europa en el siglo XVII. A medida que las casas de café se volvían populares en ciudades como Venecia, París y Londres, la demanda de café aumentó de manera significativa. Con el fin de satisfacer esta demanda, el cultivo del café se expandió fuera del mundo islámico y se estableció en lugares tan diversos como la India, Java, Indonesia y Ceilán, Sri Lanka. A medida que el café se convertía en una bebida esencial en Europa, los colonos europeos llevaron plantas de café a América Latina, en particular a Brasil, en el siglo XVIII. En estas regiones, el café encontró condiciones climáticas ideales para su cultivo, lo que resultó en la formación de grandes plantaciones de café. Brasil se convirtió en uno de los mayores productores de café en el mundo y ha mantenido esta posición durante mucho tiempo. La expansión del cultivo del café en América Latina se extendió a países como Colombia, Costa Rica, Guatemala y otros, donde el café se convirtió en una parte integral de la economía y la cultura. El café se convirtió en una importante fuente de ingresos para estos países y desempeñó un papel crucial en su desarrollo económico. La industrialización y la popularización del café marcaron un periodo crucial en la historia de esta bebida, transformándola de una bebida de élite a un elemento común en la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. La industrialización del café se aceleró en el siglo XIX con la invención de la máquina de café expreso en Italia. Esta innovación permitió la preparación de café de manera más rápida y eficiente, y el espresso se convirtió en una bebida emblemática en Europa. Esta tecnología allanó el camino para la creación de cafeterías y bares de espresso, donde la gente podía disfrutar de una taza de café con facilidad. La popularización del café en Europa y América del Norte coincidió con la revolución industrial, que trajo consigo una mayor urbanización y una creciente necesidad de estimulantes. Las cafeterías se convirtieron en lugares populares para los trabajadores urbanos que necesitaban un descanso durante sus largas jornadas laborales. Además, la expansión de la producción de café a nivel industrial facilitó su acceso a un público más amplio. En Estados Unidos, la popularización del café estuvo estrechamente relacionada con la marca Starbucks, que a fines del siglo XX transformó la experiencia de tomar café en un ritual cultural. Starbucks popularizó bebidas como el café expreso, el latte y el cappuccino, y creó un ambiente cómodo para disfrutar de estas bebidas, fomentando la cultura de la cafetería. La globalización también desempeñó un papel importante en la popularización del café. A medida que las cadenas de suministro se volvieron más interconectadas, el café se convirtió en una mercancía ampliamente disponible en todo el mundo. Los consumidores podían elegir entre una amplia variedad de granos, mezclas y métodos de preparación, lo que aumentó aún más la diversidad y la apreciación del café. El café se ha vuelto una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, y su popularidad sigue en aumento. En la actualidad, el café se ha diversificado con la aparición de cafés especiales, métodos de preparación artesanales y una mayor conciencia sobre la sostenibilidad y el origen de los granos. El café no solo se disfruta en casa, sino que también sigue siendo un elemento central en la cultura de las cafeterías y las reuniones sociales. El café es una bebida popular que se consume en todo el mundo. A continuación, se describen sus propiedades generales y se proporciona una tabla nutricional aproximada por cada 240 mililitros, una taza, de café negro preparado sin adiciones como azúcar o leche. Propiedades del café. Cafeína. El café es conocido por su contenido de cafeína, un estimulante que puede aumentar el estado de alerta y la concentración. Antioxidantes. El café contiene una variedad de antioxidantes, como los ácidos clorogénicos,
que pueden tener beneficios para la salud. Aumento del metabolismo. La cafeína en el café puede aumentar temporalmente la tasa metabólica, lo que puede ayudar en la quema de calorías. Mejora del rendimiento físico. La cafeína en el café puede mejorar el rendimiento físico al aumentar la liberación de adrenalina y la movilización de ácidos grasos en el cuerpo. Efecto en el estado de ánimo. El café también puede tener un efecto positivo en el estado de ánimo, al liberar neurotransmisores como la dopamina. Tabla nutricional aproximada del café, por cada 240 mililitros de café negro sin adiciones. Calorías, 2, casi sin calorías. Cafeína, aproximadamente 95 miligramos. Grasa, 0 gramos. Carbohidratos, 0 gramos. Proteínas, 0 gramos. Fibra dietética, 0 gramos. Es importante destacar que los valores nutricionales pueden variar según el tipo de café y la forma de preparación. Agregar azúcar, crema o leche al café aumentará significativamente su contenido calórico y de carbohidratos. Además, el contenido de cafeína puede variar según la marca y la preparación del café. El café también puede contener pequeñas cantidades de otros nutrientes, como potasio y niacina, pero su contribución a la ingesta diaria es mínima debido al bajo contenido calórico de la bebida. Además, es importante recordar que el café es una bebida hidratante, por lo que no debe reemplazar el consumo de agua en la dieta diaria. Las propiedades del café pueden variar según la persona y su tolerancia a la cafeína. Consumir café con moderación es importante para evitar efectos secundarios negativos, como nerviosismo o insomnio.